En este vídeo estudiaremos una partida muy instructiva en la que veremos cómo las blancas intentarán atacar contra el rey negro, pero su dama quedará en peligro y las negras podrán aprovechar todos los recursos tácticos a su disposición para rechazar el ataque y finalmente atrapar a la dama contraria. Pero antes de empezar, me gustaría pedirte que si todavía no estás suscrito, que lo hagas dándole al botón de suscribirse y activando la campanita y activando las notificaciones para que así pueda avisarte cada vez que suba un vídeo nuevo y así estés al tanto de las novedades. Y ahora sí, empezamos. La partida comenzó con las jugadas E4, C6, la defensa Caro-Kann, que es una de las defensas más sólidas contra las aperturas del peón de rey. La idea de las negras es permitir que las blancas ocupen el centro con sus peones para luego atacarlo mediante la jugada D5. Las blancas contestaron con D4, ocupando el centro con sus peones, y las negras hicieron la jugada D5, colocando un peón en el centro y atacando contra el peón de E4. Las blancas hicieron la jugada caballo C3, desarrollando su caballo y dama y defendiendo su peón atacado, y las negras contestaron con D por E4, eliminando uno de los peones centrales de las blancas. La partida siguió con caballo por E4, y ahora las negras hicieron la jugada caballo F6, desarrollando su caballo de rey y atacando al caballo blanco para así expulsarlo del centro. Las blancas contestaron con caballo por F6 jaque, cambiando los caballos para debilitar así la estructura de peones de las negras. Ahora las negras pueden recapturar con el peón de G o con el peón de E. En esta partida, las negras hicieron la jugada E por F6, recapturando con este peón para así mantener su estructura de peones compacta en el flanco de rey, y al mismo tiempo con esta recaptura liberan el camino para poder desarrollar rápidamente su alfil de rey. El peón doblado en la casilla F6 controla la casilla E5, así que las blancas no podrán utilizar esta casilla con sus piezas, y además los peones doblados en la columna F ofrecerá a las negras una capa de protección adicional y su enroque estará perfectamente seguro. Ahora las blancas hicieron la jugada C3 para reforzar la defensa del peón de D4 y luego poder desarrollar su alfil por la casilla D3 sin permitir que la dama negra capture el peón de D4. Las negras contestaron con alfil de 6, descerrando su alfil de rey y preparándose para enrocar, y las blancas contestaron con alfil de 3, descerrando su alfil de rey y colocándolo en una buena diagonal apuntando contra el enroque contrario. Ahora las negras se enrocaron, y las blancas hicieron la jugada dama H5, amenazando capturar en H7, que sería jaque mate. Las negras contestaron con G6 para bloquear la acción al alfil blanco y así impedir el mate, y al mismo tiempo atacar a la dama blanca para expulsarla y hacerla retroceder. Las blancas contestaron con dama H6, infiltrándose con su dama entre los huecos que han quedado entre los peones enemigos, y el plan de las blancas será continuar con H4 y H5 para luego capturar en G6 y abrir la columna H y atacar así contra el rey negro. Parece que las blancas tienen un ataque muy peligroso en el flanco de rey. Pero las negras contestaron con torre E8, dando jaque al rey blanco y ocupando con su torre la columna abierta, y al mismo tiempo las negras liberan la casilla F8 que podrán utilizar con su alfil, que podrá acercarse así para defender su enroque y expulsar a la dama contraria. Las blancas contestaron con caballo E2 para defenderse del jaque, y ahora las negras hicieron la jugada caballo D7, desarrollando su caballo de dama. Y si ahora las blancas hicieron la jugada H4, continuando con su ataque en el flanco de rey, con idea de seguir con H5 para luego capturar en G6 y abrir la columna H, las negras podrían continuar simplemente con C5, reaccionando en el centro ante el ataque de flanco de las blancas y atacando contra el peón de D4 para debilitar así la estructura de peones de las blancas. Si las blancas continúan con su ataque y hacen la jugada H5 para luego capturar en G6 y abrir la columna H y atacar de mate al rey negro, las negras seguirían simplemente con alfil F8, atacando a la dama blanca para así expulsarla y hacerla retroceder. Después de, por ejemplo, dama F4, ahora sería un grave error hacer la jugada G5 para mantener el juego cerrado en el flanco de rey e intentar expulsar a la dama blanca, porque las blancas seguirían simplemente con dama F5 y ganarían, ya que están amenazando capturar en H7 y las negras estarían indefensas. Pero después de la jugada dama F4, las negras pueden continuar con caballo E5, centralizando su caballo y atacando al alfil blanco de D3 que está indefenso, y de esta manera las negras liberan la acción a su alfil de dama y defienden así la casilla F5, con lo que la dama blanca no podrá utilizar esta casilla. Y ahora no sería bueno capturar el caballo negro con la jugada D por E5
porque las negras seguirían con dama por e3 capturando el alfil blanco y las negras quedan con ventaja. Después de, por ejemplo, h por g6 para abrir la columna h y atacar así contra el rey negro, las negras seguirían con f por g6 y han conseguido desdoblar sus peones y las negras se van a quedar con ventaja. Por ejemplo, ahora no sería posible continuar con e por f6 porque las negras seguirían con dama por e2 jaque mate. Y si después de la jugada f por g6 las blancas continúan con dama por f6 capturando un peón, las negras seguirían con alfil g7 activando su alfil y atacando a la dama blanca para así expulsarla y hacerla retroceder. Luego las negras podrán capturar el peón de e5 y podrán pasar al contraataque y tienen una clara ventaja. Y si las blancas continúan, por ejemplo, con dama d6 para intentar cambiar las damas y evitar así el posible ataque de las negras continuarían simplemente con dama e4 para evitar el cambio de damas y luego van a poder capturar el peón de e5 y el rey blanco, que todavía está en el centro sin enrocar, sufrirá un ataque muy fuerte y las negras estarían ganando. En la partida, después de la jugada caballo d7, las blancas contestaron con alfil e3, completando el desarrollo de sus piezas menores y preparándose para enrocar por el flanco de dama. Y ahora sería muy interesante para las negras hacer la jugada caballo d5, centralizando su caballo y atacando al alfil blanco de d3 que está sin protección. La idea de las negras es que no sería posible continuar con d por e5 capturando el caballo negro, porque las negras irían con alfil f8 atacando a la dama blanca y atacando también a la descubierta al alfil de d3. Después de, por ejemplo, dama h4 para defender la dama, las negras seguirían con dama por d3 capturando el alfil blanco y el rey blanco no puede enrocarse por el flanco de dama y las negras están amenazando capturar el peón de e5, también podrán activar su alfil con la jugada alfil f5 para luego llevar su torre de dama hacia las columnas centrales y las negras tendrían una clara ventaja. Y si después de la jugada caballo d5 las blancas continúan con alfil c2 para defender su alfil, las negras continuarían con caballo g4 atacando a la dama blanca y también al alfil de e3. Y después de, por ejemplo, dama h4 para defender la dama, la partida seguiría con dama e3 activando su dama y doblando las piezas mayores en la columna e, y las negras están amenazando capturar en e3 y están ganando. El alfil blanco no se puede mover porque entonces las negras capturarían el caballo blanco y darían jaque mate, y si ahora las blancas se enrocan por el flanco de dama, las negras seguirían con caballo por e6 capturando el alfil blanco y después de f por e6 la partida seguiría con dama por e3 jaque y después de rey b1 ahora sería un grave error capturar el caballo blanco con la jugada dama por e2 porque las blancas seguirían con torre de e1 atacando a la dama negra y cuando se retire las blancas podrán capturar la torre de e8, así que las blancas quedarían con ventaja. Pero después de la jugada rey b1 las negras no tienen por qué capturar el caballo blanco y podrían continuar, por ejemplo, con dama g5 para cambiar las damas y al mismo tiempo atacar al caballo blanco con su torre, y las negras, que tienen un peón de más y conservan la pareja de alfiles, tendrían una clara ventaja. En la partida, sin embargo, después de la jugada alfil e3, las negras contestarán con caballo b6, con idea de llevar su caballo hacia la casilla de 5 y ocupar así un fuerte puesto en el centro, desde donde atacaría el alfil blanco de e3. Ahora las blancas se enrocaron por el flanco de dama para así sacar a su rey del centro y comunicar las torres, y las negras contestaron con caballo de 5, centralizando su caballo y atacando al alfil blanco. Las blancas contestaron con alfil de 2 para defender su alfil y así conservar la pareja de alfiles, y ahora las negras hicieron la jugada alfil g4, completando el desarrollo de sus piezas menores y atacando contra el caballo blanco. Esta jugada tiende ya a una pequeña trampa a las blancas, que aparentemente están perfectamente seguras. Por ejemplo, ahora no sería posible continuar con f3 para atacar al alfil negro, porque las negras seguirían con alfil h5 y la dama blanca ha quedado atrapada y las negras están amenazando continuar con alfil f8 que ganaría. Y si las blancas intentan alfil e1, librando la casilla de 2 para poder retirarse con su dama y así evitar perderla, el problema con esta jugada es que las negras podrían continuar con torre por e2, eliminando al caballo blanco, que es el defensor de la casilla f4. Después de alfil por e2, las negras seguirían con alfil f4 dando jaque al rey blanco y luego las negras capturan la dama blanca y ganarían. Así que por eso en la partida después de la jugada alfil g4 las blancas contestaron con caballo g3
sacrificando la calidad para así evitar perder su dama. Pero ahora las negras, en lugar de capturar la torre blanca, hicieron la jugada F5, que es todavía mucho mejor, ya que con esta jugada las negras liberan la acción a su dama y toman control sobre la casilla H4 y están amenazando a continuar con alfil F8, que ganaría la dama blanca, que se ha quedado sin casillas de retirada. Ahora no sería posible continuar con alfil E1 para liberar la casilla de 2 y poder retirarse con su dama y así intentar salvarla, porque las negras seguirían con alfil F4 jaque y luego las negras capturan la dama blanca y ganarían. En la partida después de la jugada F5, las blancas contestaron con F3, atacando el alfil negro, que ha quedado atrapado y parece que las blancas van a ganar una pieza. Pero las negras contestaron con alfil F8 y las blancas abandonaron, ya que la dama blanca está atacada y no tiene casillas de retirada, y las negras la van a capturar y ganarían sin problemas. Una partida muy instructiva, en la cual hemos visto cómo los peones doblados de las negras ofrecieron una capa adicional de protección al enroque negro y las blancas invadieron con su dama por los huecos entre los peones contrarios, pero las negras se defendieron perfectamente y utilizaron los recursos tácticos a su disposición y finalmente consiguieron atrapar a la dama blanca, que se quedó sin casillas de retirada. Si te ha gustado el vídeo y quieres que siga creando más vídeos como este, puedes apoyar el canal haciendo mis cursos que encontrarás en la descripción de los vídeos. Dale a me gusta, suscríbete y compártelo en tus redes sociales.